Hola, nuevamente estamos en la segunda parte de los videos relativos a el libro México y el dedo de Dios, aquí con el profeta Omar Hilari. Hemos venido narrando en una forma introductoria el capítulo 1 y 2. Pero vamos a entrar en materia en el tema la bandera mexicana. Un diagnóstico, Omar, y la solución que se va proponiendo. Aquí en esta gráfica tenemos las banderas que ha tenido México, ¿verdad? Desde el estandarte hidalguense y llegamos a la bandera actual. Perfecto. ¿Verdad? ¿Qué nos dices sobre este asunto que te inspiró la bandera mexicana? Bueno, increíblemente la bandera mexicana tiene las dos cosas. Marca el diagnóstico, o sea, la problemática de la sociedad mexicana, pero también está la solución. O sea, dentro de la bandera, cuando nosotros nos encontramos con los distintos elementos, que ya lo vamos a ver, de la bandera mexicana, nos encontramos que en lo que fue haciendo, yo siempre le digo, ese espíritu de Ciro, el que despertó artistas y todo esto, hacerla como hoy es, variando desde una bandera que fue una tremenda atadura, un estandarte que fue una tremenda atadura como fue el de Hidalgo, El una de atadura Hidalgo, donde está la imagen de la de Guadalupe, Guadalupe. que marca la sociedad. De alguna manera, ese es un sello en la sociedad, en la mente, en el corazón, en la conciencia de una sociedad, donde queda esa imagen. Pero nacen otras banderas, ya la vamos a ir viendo. La de Morelos, que a Morelos se le llama el padre de la nación, ¿verdad? Ajá. Luego la bandera trigarante De de Iturbide. De ahí salieron los chiles en nogada. Señor, Los hicieron qué porque rico. tenían el blanco, A ver quién el invita. verde y la granada roja. Pero Oye, eso qué va buen variando. análisis hace. Eso va variando casi 50 tipos de banderas distintas hasta llegar la de 1968, establecida en tiempos de Díaz Ordaz, cuando Francisco Epens, un dibujante, ilustra esta bandera y queda ese símbolo que nos habla que esa serpiente debe ser destruida. El diagnóstico, mala serpiente, Oye, mal trabajo. Francisco Yepes hace un diagnóstico. Eh, ¿Cómo llega? Háblanos un poco de esto, porque en tu libro Perfecto, lo le voy a muestras. explicar. En 1968 llegaba la Olimpiada, octubre de 1968, las famosas Olimpiadas Mexicanas. El tristemente recordado Díaz Ordaz, tristemente recordado, ¿Sí? era el presidente de la nación. ¿Qué sucede cuando llegan las Olimpiadas? Te piden una resolución donde tiene que hablar de los emblemas patrios, los símbolos patrios. Entonces tiene que haber una resolución sobre el himno, una resolución sobre la bandera, una resolución sobre el escudo, sobre esos elementos que se usan como símbolos patrios. Había un problema. En ese momento había casi 50 tipos de banderas y todas estaban legalizadas de alguna forma por uno u otro decreto que no había anulado el anterior. O sea, no existieron decretos que anulaban, solo eran utilizados por los distintos gobiernos. Hubo banderas afrancesadas, banderas de estilos de distintos, alemanas, de distintos estilos, según las influencias históricas de los distintos momentos en la sociedad mexicana, pero que llegaban a través de Europa. Había un poco de Sí, desorden en en la elaboración. de la bandera y sus Y decretos. ¿Y qué hasta, pasó? hasta llegó a haber una que no tuvo ningún emblema en el medio y que parecía mucho a la italiana. Sin embargo, los colores rojo y verde no son iguales. O sea, son más fuertes en la bandera mexicana. Sí. Cuando en 1812 Montezuma Cortés le alcanza a Morelos la bandera siera,
Eso es muy Moctezuma importante. Cortés, el Es un cura descendiente de los dos, de los dos, de Moctezuma. ambos, de tanto de Montezuma como de Cortés. Él era un cura de Songolica. De Songolica, allá en las fronteras de Veracruz Sí, y lo vamos a estar Puebla. viendo, lo vamos a estar viendo Ajá. ahí más adelante. Le entrega la bandera Sierra. Sierra A ver, a, adelante. a Morelos, A Morelos. en contrariedad. En ese momento la Iglesia Católica tenía dos corrientes, una idolátrica, donde usaban todo, pero la otra no. La otra rechazaba los ídolos y en esa corriente rechazaba esa idolatría que corría atrás del estandarte guadalupano. Entonces se le pone otra cosa, donde los colores tenemos que redimirlos, porque hoy en día los colores hablan de el rojo tiene que ver con la sangre de los héroes, el blanco la pureza y el verde una esperanza, etcétera, etcétera. No es así. Verdaderamente cuando Montezuma Cortés elevaba esta bandera, no había tantos muertos, no había tantos héroes muertos. Hidalgo había sido fusilado, algunas personas, pero no hablaba todavía de una revolución, de un asunto de verdaderamente todavía el único muerto importante que iba a dar la esperanza y una pureza era Cristo. Y este cura lo entendía, era la sangre del Cordero que daba una pureza, una esperanza. Está en algunos libros esto, o sea, yo pongo De los Morelos. libros, sí, especialmente de dónde Montezuma Cortés saca esto, y esos libros, y yo tengo que tener cuidado ahí porque no puedo tocar el todo porque tiene privacidad del libro, no puedo usar todos los textos, pero se puede hablar del contexto total Bueno, del yo libro. celebro, como ustedes pueden ver, amigos que nos ven, el conocimiento histórico de México que tiene este hermano argentino, que es profeta además, y nos sigue platicando de la bandera mexicana, su diagnóstico, su solución. Dinos rápidamente Diagnóstico. lo que significó la bandera trigarante, Maximiliano Díaz, hasta hoy. Pero quedamos que ibas a decir hoy la persona que diseñó Perfecto. la Francisco actual. Epes. Adelante. Francisco Epes. Vamos a llegar hasta este punto. O sea, las distintas banderas tendrían que ver con el sentido y la apropiación, vamos a decir, de esa legalización que cada gobernante quiso hacer. Cuando lo hizo Iturbide, por supuesto, él quería ser el águila. Él era el águila, él era el importante a tal punto que ya lo vamos a ver en Mérida, catedral tan importante en ese tiempo, saca todos los símbolos de del frente de la catedral que tenía que ver con Cristo y mete su escudo donde el águila ahora lo representa a él. O sea, tiene mucho Pone que ver. la corona, Es ¿no? la autoridad. Y le pone corona. Y le saca la serpiente. ¿Para qué la serpiente? La serpiente tiene muchos problemas. Le saca la serpiente y es el imperio. El águila representa distintas cosas. Pero llega un tiempo. Ahí Díaz Ordaz tenía un problema. Ahora tengo que presentar un decreto, una resolución sobre los símbolos patrios. Con respecto al escudo y la bandera, contrata uno de los grandes ilustradores de este país, sino el mejor como ilustrador, como personas que trabajó el símbolo. Es el hombre que más hizo ilustraciones de estampillas, De timbres postales. El que más hizo. Francisco Yepes. Francisco Epes. Este varón es muy importante para entender. Es un hombre que conoce el símbolo, que conoce la sociedad. Entonces, por ejemplo, hizo el dibujo de una estampilla cuando se descubren las primeras cabezas olmecas, y verdaderamente cuando uno mira eso, es síntesis pura. Precioso. Yo que conozco mucho de arte, o sea, que me gustó, que fui a estudiar, que estuve en París, que estuve en España, viendo los museos, que estuve en Louvre, que estuve, o sea, viendo cómo es la síntesis, este varón es impresionante. Lo puedo decir hasta como extranjero, es increíble cómo trabajaba la síntesis, hacer una síntesis de un dibujo.
y Tenía una sabiduría especial. ¿Crees que esa sabiduría totalmente. estuvo guiada por Dios? Totalmente, A ver, ¿por qué? porque yo creo que este varón tenía no solo sabiduría, sino tenía una sensibilidad espiritual. Y ahora lo vamos a ver. Su padre muere cuando él es muy niño y muere de tuberculosis. Entonces se hace cargo Adolf Eppens, su abuelo, de ayudarlo en la educación. ¿Quién es Adolf Eppens? Es un hombre nacido en Basilea, Suiza. ¿Qué es Basilea, Suiza? Basilea, Suiza, durante mucho tiempo fue un bastión católico dentro de Suiza, de Europa, pero de repente, en 1560 y pico, 68, 69, Reina publica la Biblia del Oso. La Biblia del Oso en Basilea, Suiza. Se vuelve un bastión protestante. Totalmente. Lo que hace es que todo ese lugar que era católico, de repente hace todo un vuelco o sea, iban para allá, ahora vamos para el otro lado. Entonces de repente... Y de ahí era el abuelo del ilustrador. Del ilustrador. Y él es el que lo educó. Lo educó, lo formó. Entonces la cantidad de símbolos cristianos que pone en esta bandera es sorprendente. Especialmente cuando hablamos de que toma con la diestra. La lucha del bien y del mal, y toma con la diestra. El mal oprimido, totalmente. Picoteado por el... Salmo 60, versículo 5, hecho en un dibujo, trabajado en un trabajo. Wow. Entonces él trabaja todo el conocimiento del símbolo, todo el símbolo, vamos a decir, que tenía que ver con lo olmeca, lo tolteca, lo nahualista, él lo conocía, pero ahora lo redime y usa la Biblia. Entonces va a usar todos los elementos, que ya lo vamos a ver, elementos que tienen que ver con todo lo que conocía el Nahual, como satánico, como divino, y ahora lo redime y lo mete en una bandera. Es impresionante lo que hace este hombre. Saber que la persona que diseñó la bandera mexicana tenía raíces protestantes, además tenía una capacidad de ilustración, de simbolismo. Una sensibilidad especial, y conocía, o sea, un conocedor, no era un neófito, era un hombre que conocía lo olmeca, lo nahualista, pero conocía la Biblia. Entonces hizo un trabajo que no es una misturanza. Dios odia la misturanza, no quiere saber nada con la misturanza. No es una misturanza, es una redención. Es algo que la hace inteligentemente. Es increíble, pero sin saber ahí Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Queda un símbolo establecido desde 1968, que después hay otras leyes posteriores que dicen que ese es. Lo quiso cambiar Vicente Fox. Águila mocha. Quiso la cambiar. Famosa, sí. Empezó en el vulgo a decirse el águila mocha porque cambió el... Sí, pero el no... símbolo, no los documentos. Pero duró solo su sexenio y no fue reconocido como tal. Entonces se vuelve a tomar el original que nosotros hoy vemos, que está lleno de símbolos proféticos. Me llegó a decir un ex brujo mayor en Catemaco. El brujo mayor de Catemaco. ¿Qué te dijo, man? Cuéntanos algo de eso. Él fue... Está en tu libro. Está en el libro. Él se llamaba... su nombre original es Juan de Dios Chagal. Juan de Dios Chagal. Pero para aquellos que visitaban Catemaco, saben que visitaban un tal Juan del Diablo. Es el mismo. Es la misma persona que se levantó en rebeldía con toda su familia, que era la familia cristiana, pentecostal. Él se levanta en rebeldía y se convierte en el brujo mayor de Catemaco. Y él me dice, hoy convertido al cristianismo, vuelve a ser Juan de Dios. Tuvimos una charla con él, hay una foto en el libro de él, y él me dice que cuando él trabajaba en brujería y alguien entraba con un eslogan, un logo, un símbolo de la bandera mexicana, inmediatamente le anulaba todo tipo de trabajo que ellos podían hacer. Porque eso es muy importante lo que está diciendo,
Omar Hilari, que platicó con el brujo mayor de Catemaco, Veracruz, un sitio totalmente de hechicería oscura, de ritualismos, de sangre, de animales, algo terrible de brujería y hechicería local, ¿verdad? Incluso nacional. Amén. Y él platicó con el brujo y nos está diciendo que el brujo decía que si entraba alguien con algo relativo a los símbolos patrios, que es la bandera mexicana, se le destruía su embrujo. Esto es muy importante. Es muy fuerte porque de alguna manera me estaba como diciendo que lo que estás haciendo está bien. Porque uno tiene dudas, perdóneme. O sea, cuando uno estuvo haciendo esto, claro que tiene temor de Dios. Claro que de repente dice, ¿y si estoy cometiendo un error? Y si de repente estoy convirtiendo al historiador y al antropólogo, entre comillas, y como conozco Biblia, estoy haciendo una mezcolanza, entonces qué bueno fue escuchar este tipo de cosas. O, por ejemplo, cuando estuve trabajando esto, a antropólogos, a historiadores, que les empezó a llamar la atención que el trabajo estaba ordenado, que está bien, y que eran los símbolos verdaderos. La serpiente trabajando sobre esta sociedad, diagnóstico hablábamos, ¿se acuerdan que hablábamos de diagnóstico en la anterior? Hablábamos, la serpiente hizo un trabajo tremendamente monstruoso, una atadura tremenda, una tremenda atadura por siglos en la sociedad, Aquí está pero una llega de serpiente en el Museo de Coatzacoalcos. pero llega justamente una idea filosófica, una idea que lo usaron mucho los sacerdotes en el momento, que era cambiar la serpiente por el sistema del águila. Entonces se legalizaron a través de eso, ellos representaban el águila, levantaron soldados águila, los soldados se llamaban águila. Sí, sí, había soldados jaguares y soldados águila, águila de mayor rango. Perfecto. Entonces el soldado águila le iba a pegar el picotazo a la serpiente. Y todo esto se redime a través de la bandera mexicana. Todo esto se redime, porque vuelve a ser el águila el triunfante sobre la bandera mexicana. Una cantidad de símbolos muy interesantes que ahora vamos a ver en el uso del lenguaje, cómo nos ayuda el lenguaje y los símbolos, cómo nos ayuda a comprender la bandera. Omar, cuando empiezo a ver la bandera mexicana, sus características, sus elementos, está maravillosamente ilustrado con dibujos que hizo Omar, hay bastantes fotos. Una de ellas es de la bandera Sierra que has hablado, y también de repente entras a hablar sobre el asunto del ritualismo. Ajá. Que empieza a haber en la sociedad antigua, ¿no? Si es una representación histórica de Sí. esta bandera. Y dices un tema sobre México Tenochtitlan, que ahí se funda, porque Ahí está tienes la razón. aparición de Ajá. del águila devorando la serpiente, según la leyenda de Tenoch. Ajá. Se establece la Ciudad de México, que hoy día es una ciudad que con el Estado de México tiene 25 millones de habitantes, que entran y salen niños y niñas, ancianos, ancianas, hombres, mujeres. Convirtieron la ciudad cosmopolita más grande del mundo. Entonces, se piensa que probablemente Bombay es la más grande, pero no tienen estadísticas. Los hindúes no tienen estadísticas muy buenas como para poder demostrarlo. Más allá de esto, la americana es México. Ahora, todo esto tiene que ver con la historia. O sea, todo esto tiene que ver con una historia y con una atadura que tiene que ver especialmente Habacuc 2:12. Qué interesante el texto. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Esta sociedad que yo llegué a comparar en cierto momento en algunas enseñanzas con Tiro. Tiro estaba rodeado de agua y la ciudad también, aquí lo digo. Ezequiel 28, el príncipe de Tiro, es una figura de Satanás. Satanás. Y Tiro rodeado de aguas. Exactamente lo mismo. Tenochtitlán rodeado de agua, totalmente rodeado de agua. Y cómo el enemigo se introduce después de contrataciones, multitud de contrataciones. Es increíble cómo concuerda
lo bíblico con lo histórico. Y uno preguntaría, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si ellos no conocían la Biblia, si no conocían los textos, por qué coincide tanto? Porque hay principios divinos que actúan en todo el mundo entero. Principios divinos. Principios divinos. Y lo uso mucho en el texto cuando hay todo un título que habla de la simbología, de los símbolos y el lenguaje. Lo uso mucho. Si tú lo quieres, lo podemos ver. Porque esto es importante, perdón. Una sociedad fundada con sangre, por supuesto, que tiene un motivo. O sea, si uno se pone a pensar qué ha trabajado la serpiente y cómo ha metido esa estructura en la mente dentro de la sociedad mexicana. Por ejemplo... disculpa. Por ejemplo, este gráfico, vemos la serpiente, ¿no? Y vemos el caballero águila arriba. El caballero águila y uno de los dioses, ¿verdad? No, creo que es Mictlán, el dios de la muerte, con una serpiente en la mano. Y el Zempoantli, que eran una colección de cráneos puestos sobre varas en la exposición. Y ay de la ciudad, decía Habacuc, que se funda con sangre. ¿Cómo es que en la historia de México esta espiritualidad maligna que pide sacrificios de sangre de hombres se contraviene, es contraria a las cosas que Dios ama, las cosas que Lo Dios hemos quiere? dicho en otras enseñanzas, pero esto es muy importante. En el mismo siglo, muy, muy importante esto, y creo que esta es la base que tenemos que tomar del diagnóstico, de la problemática, y descubrir cuál es esa potestad que tiene atada a México. ¿Cuál es esa potestad que tiene un dominio sobre México y que hay que pegarle el picotazo, que hay que destrozar? Hace aproximadamente 3.200 años se empieza a fraguar una sociedad que es la Olmeca. Sin embargo, algunos la datan 200 años atrás, cuando empieza a haber una serie de sacrificios de esta manera. Los olmecas sabían que si mutilaban personas, si personas de la misma familia, esto iba a exterminar a su propia familia. Entonces hicieron multitud de contrataciones. Mire qué tremendo que es, cómo concuerda bíblicamente todo esto. Ellos construyeron más sociedades. San Lorenzo Tenochtitlán es la primera. Se entiende que el hombre viene bajando de Bering, viene bajando, viene instalándose en distintos lugares, pero la primera sociedad la hace en Veracruz. Y se instalan ahí, en la zona de San Lorenzo Tenochtitlán, una geografía maravillosa, tremenda, bondades de la naturaleza, y ellos construyen alturas, lugares con alturas. Esos lugares con alturas construidos, por eso es que tuve el privilegio de poder estar parado en el primer lugar, estuve ahí. Ellos construyen alturas, vamos a ver después. Las pirámides. ¿Qué quieren decir esas Cerritos. pirámides? Claro, en ese momento cuando los olmecas instituyen una sociedad, es increíble cómo hay una potestad atrás de todo esto. Una potestad serpiente, una potestad, y sí existe. Hoy hablábamos contigo, desayunábamos y hablábamos si había o no una idea de dragón. Ellos le decían, no decían dragón, le decían señores del cielo. Y esos señores del cielo que afectaban la tierra eran una especie de dragones. Entonces había todo un mito sobre distintos tipos de serpientes, donde Quetzalcóatl era el centro, pero había más entidades. Ahora, Quetzalcóatl era el señor de esas entidades. Disculpa que te interrumpa, estás hablando ya de potestades. Potestad. Las escrituras en Efesios 6 dice, porque nuestra lucha no es en carne y sangre, claro, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que entiendo, esas culturas prehispánicas adoraban fervientemente a esas potestades, hicieron sacrificios de sangre
y de ahí surgen las pirámides. Bueno, entonces tiene que haber una mente, tiene que haber una potestad que haya estructurado esto. Porque mientras Moisés inauguraba una serie de sacrificios de la naturaleza para salvar al hombre, Es decir, sacrificios de semillas, la ofrenda de pan, o de animales, perfecto, incluso terneros, corderos. pero el hombre era Sí. imagen de Dios. Sí. Había que salvar esa imagen, que había sido afectado después del pecado. Sin embargo, una potestad en esta tierra, en estos lugares, hizo exactamente lo contrario. A ver, vamos. Estamos hablando de algo muy importante, amigos que están leyendo El Dedo de Dios. Omar Hilari, el escritor del libro, nos está diciendo que hay una cronología bíblica. El mundo en tiempos de Moisés, allá en el Medio Oriente, hacen sacrificios a Yahvé Dios, sacrificios toman cosas de la naturaleza, vegetales o animales, para presentarlos salvando al hombre. Así es. Así Omar. es. Y en América, al mismo tiempo de los tiempos de Moisés, pero del otro lado del mundo, se toman hombres. Para salvar a la naturaleza. Wow. Es exactamente lo contrario. La idea de esta potestad fue meterle en la cabeza a la gente que la comunidad se salvaba si llovía. Entonces había que matar niños para que lloviera. Había que matar niños. Aquí en Cholula no tenemos, que estamos muy cerca, estamos en Puebla, estamos muy cerca en Cholula, hay una pequeña pirámide donde se mataban a los niños. Entonces, esa mentalidad atraviesa 3.200 años de historia y queda establecida en la mente, en el corazón. Por eso yo les digo, pero así aseguro en el libro, que no va a poder ningún gobernante, no va a poder nunca un gobernante solucionar este problema. Porque este es un problema, es una potestad que solo la puede trabajar la iglesia, si me están entendiendo. Y lo podemos extender en un segundo tiempo, donde vamos a hablar de las pirámides. Sí. ¿Qué quiere decir ese sistema Nimrod, pirámide? Sí. Amén. Bien, déjame concluir con esto. Recientemente estuve en una reunión de gente de Dios muy contemporánea que recibieron hace 10 años una profecía de Patti Rodríguez en Colombia. Sube una delegación de mexicanos al podium y les da una palabra que México estaba atado, que ella veía a México atado bajo potestades ancestrales y que era labor de la iglesia destruirlas, y oran y les imponen manos, etcétera, ¿no? Pasaron 10 años, no pasó nada. Y ahora recientemente, pues otra vez, post pandemia, se levanta la iglesia a orar nuevamente. Un amigo, Benjamín Lomelí, hizo con muchos hermanos más, México nos necesita, ¿verdad? Y se hizo una oración para romper esas potestades, esos principados, que tú en una forma muy detallada, muy brillante, de verdad usted tiene que ver este libro, México y el Dedo de Dios, donde Omar Hilari en forma detallada, brillante, narra cuáles son las esencias espirituales de nuestra nación y cómo llega la bandera de México. Nos vemos en el siguiente video. Soy Javier Hermoso, dale like, inscríbete a la escuela, inscríbete en el canal y compártelo.